Muchas veces es sencillo saber si algo nos gusta o no nos gusta. Incluso lo sentimos en distintas partes del cuerpo. Si nos gusta, nos emocionamos y nos llenamos de energía. Y por el contrario, si algo no nos parece del todo bien, sentimos cosas como decepción, desmotivación o incluso podemos llegar a sentir rabia, angustia o algún tipo de incomodidad, de molestia. Si bien es sencillo y también automático pensar si algo nos gustó o no, por lo general no es tan fácil expresarlo. Así como nos cuesta interpretar los sentimientos, también es difícil poner en palabras lo que queremos decir a otras personas cuando queremos aconsejar o recomendar. Por otra parte, recibir comentarios sobre nuestro trabajo, nuestro desempeño o nuestras actitudes también puede ser complicado. Cuando el caso es positivo, cuando recibimos palabras bondadosas y alentadoras y nos llenamos de emoción y alegría, nos sentimos con ganas de seguir creando o de seguir por el camino por donde vamos. Pero ¿qué pasa cuando esos comentarios no son positivos? Cuando recibimos observaciones o críticas fuertes o simplemente comentarios que no vienen con una buena intención. Seguramente nos sentimos decepcionados y nos invade un gran malestar. Incluso nos pudiera ocurrir, y lo sé porque lo he vivido un montón de veces, que nos llueven un montón de comentarios positivos, pero falta que nos llegue uno negativo, uno solo, para arruinarnos el momento de euforia y de alegría que teníamos, y empecemos a crear una rumia en nuestra mente que perdure por varios días. Definitivamente dar y recibir feedback es todo un arte. Y como todo arte, si queremos ser buenos en ellos, debemos ejercitarlo y ponerlo en práctica. En este episodio de Solo Ideas quisiera hablarte un poco de mi opinión acerca del arte de solicitar y recibir feedback. Contarte un poco de mis experiencias recibiendo feedback y darte algunas ideas que te puedan servir a la hora de atravesar por un proceso que involucre algún tipo de feedback. Mi nombre es Alejandro de Blasi y quiero brindarte algunas ideas que puedas utilizar tanto en tu carrera profesional como en tu vida personal. Desde ya, muchas gracias por escuchar este podcast y espero que disfrutes de este episodio. Luego de organizar el contenido de este episodio decidí dividirlo en dos partes, para que se pueda asimilar un poco mejor. En la primera vamos a adentrarnos en el espacio de solicitar y recibir feedback. Cómo podemos mejorar los procesos para recibir comentarios y cómo podemos diferenciar, separar y extraer todo lo que nos ayude a crecer y desechar todo lo que viene con malas intenciones o no nos está buscando ayudar. En un próximo episodio vamos a indagar un poco más en el detalle de cómo dar feedback, cómo podemos hacer buenas recomendaciones y cómo podemos hacer que las personas que reciban nuestros comentarios se sientan cómodas y saquen el mayor provecho a nuestras indicaciones. Para empezar, quiero contarte una de las experiencias que tuve al momento de recibir feedback. Uno de mis roles actuales es ser profesor, y muchos de los cursos en los que estoy impartiendo son virtuales. Y una de las particularidades que tienen estas clases es que podemos solicitarles a los estudiantes dejar un feedback sobre la materia vista, las dinámicas o incluso el rendimiento del profesor. En una de las academias en las que estoy es necesario dejar este tipo de comentarios para poder obtener puntuaciones extras, lo que te obliga de alguna manera a dar tu opinión. Tengo que admitir que los primeros comentarios negativos que recibí fueron los que más me costaron. Me costaron muchísimo poder asimilarlos y superarlos. Pasé un par de días repitiendo esas palabras en mi cabeza. Me los tomé muy a pecho. Me hicieron dudar de mi experiencia y de mi profesionalidad. Y a pesar de haber recibido 99% de comentarios positivos, con muchas personas expresando lo que le gustaban mis clases, mi mente decidió enfocarse en ese 1%. En esos comentarios que hablaban incluso más de las expectativas de esa persona que de mi desempeño. La verdad es muy fácil quedarnos enroscados con un feedback negativo. Pensar que todo es culpa de nosotros y que tenemos que hacer algo al respecto para poder cumplir al 100% las expectativas de cada persona. Pero hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta cuando estamos recibiendo este tipo de feedbacks. Y hay algunas preguntas que podemos hacernos. ¿Podemos identificar la intención de ese feedback? ¿Realmente es una recomendación, algo que nos ayuda a mejorar o simplemente es una crítica, una queja? ¿El comentario es realmente hacia nosotros, enteramente hacia nosotros o incluye algo más? ¿Hay algún factor que no podamos controlar? Por ejemplo, en mi caso, los comentarios negativos que recibí en estos cursos tenían más que ver con el tema de la plataforma, del contenido, de la estructura del curso y en cierta manera son cosas en las que yo no tengo forma de controlar porque son parte de la academia en la que estoy asociado. Entonces ese feedback deja de tener un poco de peso sobre mí.
Por otra parte, está en la gestión de las expectativas. Tenemos forma de consultar esas expectativas antes de iniciar lo que sea que vayamos a iniciar. Y si es así, ¿podemos cubrir esas expectativas? Aclarar esto en un principio hace realmente la diferencia. Muchas de las veces que obtenemos esas fuertes críticas tienen que ver con un tema de expectativas. Tal vez alguien está esperando un resultado distinto al obtenido y desde ese punto viene su malestar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en un momento de feedback es cómo lo solicitamos. Debemos, de alguna manera, establecer el objetivo del feedback, por qué estamos solicitándolo, qué respuesta estamos buscando obtener, cómo podemos hacer las preguntas correctas para obtener esas respuestas. También es importante aclarar el contexto antes de preguntar, explicar de manera clara la situación, el objetivo y las preguntas, para asegurarnos que las personas tengan la información correcta y necesaria para poder hacer una evaluación más precisa. Y vamos a hablar un poco de las preguntas adecuadas. Una pregunta mal formulada puede llevar a malentendidos y podría hacer que el feedback que recibamos no tenga sentido o no nos funcione del todo. Es súper importante ser específico con las preguntas. Por ejemplo, imagina la situación en el trabajo en donde nos mandan a llenar un cuestionario y tenemos dudas con alguna de las preguntas. Pero aún así decidimos llenar todo el cuestionario y enviarlo a alguien para que nos ayude a revisarlo. Y le decimos, ¿qué te parece esto? ¿Te parece que están bien las respuestas de este formulario? Depende de la persona que nos dé el feedback, pero es probable que recibamos una respuesta bastante genérica diciendo, me parece que está todo bien o en líneas generales se ve bastante bien. ¿Por qué? Porque hicimos una pregunta bastante genérica. ¿Qué te parece esto? ¿Te parece que está bien? Si por el contrario la petición la hacemos desde las preguntas específicas que nos están causando dudas, es posible que obtengamos un comentario más útil y detallado que algo tan genérico. El tono de nuestras preguntas importa muchísimo. Preguntas negativas obtienen respuestas negativas. Imagina que realizamos una sesión de trabajo y al final enviamos una pequeña encuesta en donde le solicitamos a las personas que nos den su apreciación de la sesión y hacemos 3 preguntas. La primera, ¿qué fue lo que más te gustó de la sesión? La segunda, ¿qué fue lo que no te gustó de la sesión? Y la tercera, si pudieras darle una puntuación a esta sesión, ¿cuál sería? De esto vamos a hablar más adelante. Pero me quiero enfocar en las 2 primeras preguntas. ¿Qué fue lo que más te gustó de la sesión? Es una pregunta con un tono positivo y podría ayudarnos a reforzar las cosas buenas que estuvimos haciendo, para que en próximas oportunidades estas cosas no falten. Muchas veces estas preguntas las vemos también como cosas que debemos seguir haciendo. Ahora bien, la pregunta ¿qué fue lo que no te gustó de la sesión? Nos está diciendo dame un feedback negativo. Directamente te estoy diciendo dime qué no te gustó. Y si por mala suerte esta persona tuvo una muy mala experiencia, estamos abriendo una caja para que pueda desatar toda su molestia. Y quizás no tengamos nada que sirva para mejorar. Pueden ser quejas sin propósitos o peor aún, quejas que no dependan de nosotros, como es el caso de muchos de los comentarios negativos que yo he recibido en clases. La mayoría de estos comentarios son críticas a la metodología de trabajo, a la academia, al material, y la verdad es que no hay mucho que yo pueda hacer al respecto más allá de comunicarlo a las personas correspondientes. Si por el contrario, cambiamos esa pregunta por ¿qué cosas mejorarías de esta sesión? No solo estamos abriendo un espacio para que nos cuenten las cosas que no gustaron, sino que además lo estamos haciendo en un tono mucho más positivo, diciendo, ya sé que hay cosas que no te gustaron, pero ¿cómo podríamos mejorarla? Lo mejor de este tipo de preguntas es que las mismas personas te pueden dar ideas que puedes poner en práctica para mejorar. Muy diferente a la pregunta anterior, que solamente abría el camino a la crítica. Ahora hablemos un poco de la última pregunta, esta que mencionaba la puntuación. ¿Cuántos puntos le darías? Lo ideal en estos casos es utilizar una puntuación entre 1 o 5, o incluso mucho mejor si es entre 1 y 10. Si por ejemplo solicitásemos valores del 1 al 3, es decir, malo, regular y bueno, cuando preguntamos qué te pareció la sesión, muchas veces las personas votan por la opción más cercana a la que se encuentran. Por ejemplo, si yo soy uno de los participantes de un taller y no me pareció malo, pero tampoco me encantó, lo más probable es que yo vote por un regular, porque no cubrió todas mis expectativas. Si por el contrario la puntuación fuese del 1 al 5 o del 1 al 10, es muy probable que terminen colocando un 4 o un 8 o un 9. Mientras más grande es la escala, más opciones tengo para votar y más específico puede ser mi voto.
Incluso también me pasó en casos utilizando escalas de 1 a 5 que las personas votaron 4.5. Esto quiere decir que ni el 4 ni el 5 representaba ese valor. Entonces, si yo hubiese utilizado una escala más grande, probablemente el voto sería un 9. Ahora bien, estos consejos te pueden servir mucho a la hora de solicitar feedback. Pero también hay otro punto que tenemos que tomar en cuenta, y es el feedback no solicitado. ¿Qué pasa cuando de la nada aparece alguien y nos quiere aconsejar o simplemente se quiere quejar sobre algo que no le gustó? ¿Cómo podemos manejar el feedback no solicitado? Lo primero que tenemos que tratar de identificar son las intenciones de la persona. Y esto es súper complejo porque muchas veces si existe una mala intención y simplemente quieren descargar alguna molestia con nosotros, no vamos a poder detectar bien esas intenciones. Ni siquiera si le preguntamos directamente a la persona cuáles son tus intenciones con este comentario. En esos casos debemos trabajar nuestra agudeza sensorial y empezar a percibir todo lo que está alrededor de esos comentarios. Por ejemplo, una vez me ocurrió durante un workshop que estábamos dictando que en el break se me acercó una persona para decirme que lo estaba explicando mal. Lo estaba haciendo mal y que las personas no estaban aprendiendo por mi forma de dictarlo. ¿Esto era un consenso general? ¿Las personas no estaban entendiendo realmente o solo era la percepción de una persona? ¿Cuál era la intención de esta persona con ese comentario? Muchas veces nos puede ocurrir que cruzamos la playa a otras personas y las personas se sienten atacadas porque estamos tocando un tema que probablemente ellas manejan muy bien. Y probablemente la forma como la expresamos nosotros no sería la misma o incluso la información que estamos dando no estaría 100% correcta según esta persona. Y esto lo sé porque también he estado en ese lado, en donde siento que sé de un tema más que la persona que lo está explicando y el primer impulso que nace es querer corregir. E incluso una vez me atreví a comentar algo y la respuesta que obtuve por parte de la persona quedó grabada en mi memoria. La persona me respondió: entiendo tu punto y me encantaría ver una clase tuya sobre este tema. Cuando lo hagas, por favor invítame para ver cómo explicarías tú este tema. Me quedé helado. Definitivamente es muy fácil criticar cuando no estamos en la arena peleando, pero de este punto hablaremos más en el siguiente episodio. Volviendo a la historia anterior, yo pude identificar justamente eso. Esta persona sabía mucho del tema y de alguna manera creía que lo podía dictar mejor. En ese caso le di las gracias por el feedback y le dije que lo tomaría en cuenta para una próxima oportunidad, pero que ya había preparado la clase de esta manera y no tenía sentido cambiarla a estas alturas. Pero en ese caso pude identificar que no había una mala intención porque esta persona creía que había una mejor manera de hacerlo. Tal vez la forma de acercarse y confrontarme no fue la mejor, pero a veces tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos. Y obviamente es súper difícil volver a concentrarse luego de estas interrupciones. Pero una de las cosas que pudiéramos hacer para aclarar dudas es preguntarle a las personas si de verdad no están entendiendo, si de verdad no están aprendiendo, si no les está gustando la dinámica. Y yo eventualmente lo hice, pero al final del workshop. Incluso tenía alguna prueba para comprobar si las personas aprendieron. Y casi todas las personas contestaron correctamente. Y recibí muchos comentarios sobre la actividad. Así que es muy probable que la intención y el malestar que detecté en esta persona sí tenía que ver con ese sentimiento de invasión de territorio. También tenemos que aclarar que no todo lo que recibimos es un feedback. A veces simplemente las personas quieren desahogarse o soltar comentarios sin ninguna base. Por eso es importante aclarar si lo que estamos recibiendo es un feedback o no. Incluso es muy probable que en algún punto alguien nos diga que está haciendo una crítica constructiva, y ahí pongo comillas. Honestamente pienso que no existe algo llamado crítica constructiva. Una crítica es una crítica sin importar el adjetivo que la acompañe. Las veces que me dijeron esa palabra, por lo general fue un pase libre para decir cualquier cosa y de la manera menos asertiva posible, bajo la excusa y la advertencia de que es una crítica constructiva. Como si eso te diera libertad absoluta de decir lo que sea. Y la persona receptora no debe ofenderse ni molestarse por recibirlo. Sé que son cuestiones de semánticas y cosas de nuestro idioma, pero es muy distinto recibir una recomendación que viene con el nombre recomendación, consejo o sugerencia a la que llega bajo el seudónimo crítica constructiva. Una de las cosas que he detectado a lo largo de mi experiencia es que es más sencillo detectar las cosas malas que las buenas. Por lo general, estamos acostumbrados a quejarnos cuando algo no nos gusta, pero muy pocas veces agradecemos por un buen servicio o por el esfuerzo que hacen las personas. Y esto lo vemos mucho en las redes sociales. Cuando vemos tantos comentarios de odio,
E incluso ya tenemos una etiqueta para esas personas que dejan comentarios, ¿no? Los haters. Las redes sociales hicieron muy fácil el poder criticar cualquier cosa que vemos y dar una opinión sin importar el tono. Incluso una vez me ocurrió que al promocionar un post que hice en Instagram, mientras más personas llegaban, más comentarios negativos recibía. Entonces, alguna vez leí que por lo general siempre vas a tener un 10% de haters en muchas de las cosas que hagas. Definitivamente habrán personas que no van a estar de acuerdo con nosotros o simplemente no harán clic con nuestra personalidad y eso está bien. Si logramos aceptar eso y hacer las paces con ese porcentaje, estaremos mucho más tranquilos a la hora de recibir esos comentarios. Sabemos que las personas que nos están diciendo esos mensajes vienen ahí, están en ese 10%, así que es normal y es común. Y en esa misma línea, como es más fácil comentar lo que no nos gusta que lo que sí nos gusta, yo llegué a la conclusión de que no recibir feedback incluso es algo positivo, porque no estamos despertando comentarios negativos por parte de nuestros detractores. Y es posible que si eventualmente hiciéramos una encuesta o solicitáramos un feedback, la mayoría de las personas conteste positivamente, a pesar de que no lo hagan espontáneamente sin solicitarlo. Incluso parte de las estadísticas que rescato en cuanto a las valoraciones que recibo es que hay un gran porcentaje de satisfacción, un poco más del 90%, y sin embargo la cantidad de comentarios que recibo no llegan a un 30%. A pesar de que muchas personas les gustaron mis clases, no dejan ningún comentario al respecto. Y eso para mí está bien. Cada persona se sentirá cómoda con dejar una valoración, con dejar una apreciación, y hay personas que no se sienten cómodas de esa manera. Así que si logramos hacer las paces con ese pensamiento, vamos a estar muchos más tranquilos a la hora de recibir feedbacks. En el libro No Hard Feelings de Liz Foslin y Molly West Duffy, la traducción del título sería algo como Sin resentimientos. El libro nos habla sobre las emociones en el trabajo y cómo nos ayudan a tener éxitos. Hay una sección en particular que nos habla sobre el feedback e incluso una caricatura que menciona los tipos de feedback. Básicamente Liz ilustra cada tipo de feedback como una galleta. En ese libro encontré esto que me pareció súper interesante. Los tipos de feedback según las galletas. Una Oreo sería dos positivos con uno negativo en el medio, también llamada la estrategia del sándwich, y esto lo vamos a ver con más detalle en el próximo episodio. Por otro lado está el macarrón, que es feedback positivos con palabras muy elegantes con un pequeño comentario negativo en el medio. Por otro lado tenemos la blanca y negra o la marmoleada, que son directos, sin grises y sin bemoles, es decir, te digo lo bueno y te digo lo malo. Tenemos la galleta de pasas y avena, que son comentarios positivos con pequeños trozos negativos regados. La galleta de azúcar, que es demasiado dulce y al final no te llena, es decir, esos comentarios que son recontra, ultra positivos, pero no tienes información como para rescatar. Y por último, tenemos las galletas crudas, sin filtro ni cocción. La verdad me gustó mucho esta forma de clasificar los feedback que recibimos. Para finalizar el episodio me gustaría hablarte de algunos consejos al momento de recibir feedback. Algunos de ellos vienen del libro No Hard Feelings. Lo que no se mide no se puede mejorar, dice una frase que suena muchísimo en el contexto del marketing. Pero es muy cierto, y una forma de medición definitivamente es el feedback. Entonces debemos recordar que si no recibimos feedback va a ser difícil que podamos mejorar. No hay mejor sensación que la que tenemos cuando alguien nos dice que lo que hicimos estuvo bien. Pero también tenemos que tener un mindset dispuesto a recibir comentarios y verlos siempre como una oportunidad de mejora para crecer como profesionales y como seres humanos. Pide recomendaciones y consejos a las personas que saben. A veces tendemos a priorizar cercanía y confianza a la experiencia. Preferimos consultar a personas en las que confiamos, que quizás no tienen tanta experiencia en el tema, antes que pedir un feedback a un especialista. Según el libro, existen muchos estudios que demuestran que un feedback nos genera más oportunidad de crecimiento cuando proviene de una persona experta. Utilizar el lenguaje correcto. Cuando preguntamos, ¿tienes algún comentario? Estamos dejando una pregunta recontraabierta, muy amplia, ambigua, lo cual puede dar pie a que vengan mensajes que no nos sumen, no nos ayuden a crecer y que más bien nos alteren. Por el contrario, podríamos preguntar, ¿me darías algún consejo para mejorar mi presentación? O incluso preguntar sobre algún punto específico que sintamos que no fue lo mejor de nuestro trabajo.
Mantén un archivo o carpeta de feedback positivos. Escribe los comentarios lindos que recibas, guarda emails de agradecimiento o cualquier comentario o mensaje que recibas en las redes sociales que te estimule y te haga apreciarlos aún más. Ver esos happy feedbacks como pequeños trofeos que te has ganado es lo mejor. Y es súper ideal tener nuestra repisa con esos trofeos para de vez en cuando nos sintamos mal, en esos momentos donde dudamos de nosotros mismos y nos sintamos impostores, pues sentarnos a ver esos mensajes bonitos. Yo empecé a hacer esto hace un par de meses, o no, diría que 6 meses atrás, y la verdad es que en esos momentos ayuda muchísimo volver a esa carpeta donde está toda esa información. Después de todo, estos son nuestros logros y de nadie más. Ten en cuenta que el feedback nunca es objetivo. Ni siquiera el mensaje con las mejores intenciones lo es. Por lo general, las personas que nos dan sus opiniones no están al tanto 100% de todos tus esfuerzos y de todo lo que hiciste para realizar este trabajo. Así que nunca será un fiel reflejo de todas tus debilidades y virtudes. Así que no tomarse el feedback nunca 100% a pecho. Aprender a separar la paja del trigo. Es importante lograr sacarle valor a cada comentario que recibimos. Incluso nos puede servir hacer una traducción a nuestro idioma positivo cuando obtenemos un feedback negativo. Y aunque es posible que hayan comentarios que no tengan nada que rescatar, eso simplemente hay que dejarlos pasar. Probablemente tenga más que ver con las expectativas de esa otra persona que con nuestro mismo desempeño. También podemos separar lo que nos corresponde a nosotros y lo que no. A veces recibimos comentarios sobre alguna circunstancia que se escapó de nuestras manos o que no estaba en nuestros planes y tenemos que tomar distancia de esos comentarios porque no los podemos controlar, porque de lo contrario nos va a empezar a preocupar por cada pequeño detalle que no controlemos. Entonces vamos a entrar en un círculo de perfeccionismo del cual es muy difícil salir. Y el último punto es entender y aprender a gestionar las expectativas. Muchas veces el origen de recibir malos comentarios viene por un mal seteo de expectativas o expectativas que son muy diferentes a las que tenemos nosotros que estamos haciendo el trabajo. Cuando las expectativas son más elevadas al nivel de lo que nosotros podemos ofrecer, probablemente vamos a recibir comentarios negativos. Y por el contrario, cuando nuestro nivel supera las expectativas de las personas, seguramente vamos a recibir buenos comentarios. Por eso siempre es oportuno aclarar las expectativas de las personas apenas comencemos un proyecto o alguna actividad que requerirá un feedback final. De esta manera, estaremos un poco más al mismo nivel y las personas sabrán un poco qué esperar. Esto no garantiza que recibirás puros comentarios positivos, pero al menos no todo el feedback estará desnivelado en cuanto a las expectativas. Mientras más transitemos por estos procesos, tanto solicitando feedback como recibiéndolos, nos vamos a ir acostumbrando y vamos a ir creando una agudeza para detectar las intenciones de las personas, para aterrizar las expectativas e incluso para ir creando una piel de foca para que algunos de estos comentarios que recibimos nos resbalen y no nos afecten tanto. En el próximo episodio estaré hablándote un poco sobre cómo podemos dar buenos feedbacks, qué técnicas podemos utilizar y te contaré un par de historias que me han enseñado mucho a la hora de dejar comentarios y recomendaciones. No me queda más que darte las gracias por llegar hasta acá y escuchar este episodio del podcast. Si te gustó, compártelo con quien creas que pueda serle útil. Si quieres consultarme cualquier cosa sobre lo conversado en el episodio, puedes escribirme un mensaje directo en Instagram. Mi cuenta es @deblasealejandro. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en un próximo episodio de Solo Ideas.